Hola, hola, Dios los bendiga. Nos encontramos otra vez aquí reunidos nuestra compañera Mitzel y su servidor Jonathan Ureta en el podcast Enfócate. ¿Cómo estás, Mitzel? Muy bendecida la verdad por otra oportunidad más de estar aquí, de poder compartir un poquito más de lo que traemos, que es un tema muy, muy interesante, que esperamos que sea de bendición para quienes lo puedan escuchar. Perfecto. Oye, Mitzel, pues ya estamos en enero, ya nuestro segundo podcast. Amén. Gracias a Dios, segundo podcast y ya siento que pasó mucho tiempo del primero, Sí, ¿no? sí, se pasó La muy verdad ya rápido. estábamos desesperados, pero lo bueno es que ya se pudo lograr estar aquí reunidos con el único objetivo de llevar la palabra de Dios pues a las personas, a las gentes, para ustedes, ¿no? Amén. Pues Dios le pague al equipo que está detrás de cámara. Ahorita aquí está, pero no se ven. Está Alain, está Maite, está Abby, y está Amén. Jona, unos compañeros con nosotros muy, muy bien. A ver, un aplauso o algo, compañeros, ahí atrás de cámara. No, escucharon, aquí están atrás y la verdad que esto es un equipo gracias a Dios y también gracias al equipo que está aquí atrás de nosotros. Amén, Oye, ¿sí amén. cómo ves ahora en enero? Ya ves siempre pues la misma dinámica de todos los años, ¿no? Llega enero y empiezan con sus nuevos propósitos. Por favor, dime que sí hiciste propósito. Sí, y la verdad que regularmente en los años pasados me proponía, pero lo olvidaba. Y ahora en este año ya me propuse así firmemente y lo he estado cumpliendo en este tiempo que va ya casi por terminar el mes. Lo he estado realizando. Han sido propósitos muy personales, tanto como también en la parte espiritual, ¿no? Pero en personales, cambiar mi alimentación ha sido uno de los propósitos que ya lo he Muy logrado. buenos, muy buenos. Sí, lo he logrado poco a poquito. Comer menos pastel, ay, no. No, y ahorita en la temporada, no, hombre, pues ha sido un poquito complicado. Oye, y muchos empiezan, no, ahí viene el Día de Reyes, que la rosca, que no sé qué, y empiezan hasta después del 14 de febrero y ahí se va todo el año. Sí, o y sea, sigue siempre va a haber comiendo una más. excusa para comer bueno, eso sí, pero pues ahora a lo mejor con medida. Y pues el otro tema que era en parte espiritual, me propuse de poder leer la Biblia, pero con el fin de terminarla, en un año. Perfecto. Entonces encontré una aplicación y día por día, y incluso puse una alarma para que me llegue y el recordatorio de que tienes que leerla, tienes que cumplirlo, y lo leo cada noche antes de dormir. Y ya esa aplicación me arroja como 4 capítulos, un devocional, y ya lo leo yo. Entonces, perfecto. ha sido un propósito que he estado trabajando y que lo he cumplido. Y eso me emociona más porque fuera de ponerme el propósito, el poder trabajarlo para cumplirlo, que eso es lo que a veces me cuesta Y cumplirlo. sí, Pues. y sobre todo, pues como luego dice el dicho, ¿no? No tener carrera de caballo y parada de burro, ¿no? Porque normalmente hacemos eso. Sí, Normalmente empezamos los años, que no cambia nada, ¿no? Cualquier día es un buen día para hacer un buen Sí. propósito, pero normalmente empezamos muy bien y ya estamos en febrero y marzo y ya Y se de calma. ya se me Que olvidó. inclusive me dicen los que saben, los que van a los gimnasios, por ejemplo, es un ejemplo lo que Sí, te sí, digo, sí. es que siempre en las inscripciones a principio de año, pues empiezas y a No, darle, todo. ¿no? Por ejemplo, tú si nos estás viendo y empezaste Amén. el año yendo al gimnasio, te invito pues a que sigas todo el año, ¿no? Con una disciplina y sobre todo si el propósito fue como el de nuestra compañera Michelle, leer la palabra de Dios con mayor razón, ¿no? Porque dice la palabra de Amén. Dios, pues que es el alimento a tu alma. Fíjate, Michelle, que yo también hice unos propósitos. Parece que nos copiamos, no sé, pero unos propósitos efectivamente sí fue ese, fue el leer la palabra de Dios, también durante un año. Pero el otro propósito que hice fue también hacer un poco más de ejercicio. Les voy a platicar una anécdota que me pasó el día de ayer, que por cierto, si me escucha mi esposa, a ver si no se agüita porque se acuerda. Me acosté ayer muy tarde. ¿Por qué? Porque fui a comprar un aparato para hacer ejercicio, ¿no? Cuando compré ese aparato, pues lo empecé. En cuanto lo abrí, y entonces lo abro y lo veo. Entonces digo, ¿cómo voy a armar esto? ¿Cómo lo voy a armar? Entonces empiezo, ya miré más o menos cómo iba. Agarré el instructivo, lo que es el manual, lo abrí. Empecé a ver un poquito el tema de lo que era. Entonces, está fácil. Empecé a agarrar un tornillo, empecé a agarrar otro, empecé a armar. Dijiste, yo sí la armo sin... Sí, yo pues Sí se la ve hago. fácil, pues miraba ahí, miraba la foto, eso sí, miraba la foto, miraba esto,
Pues Da ahí la igual, llevo. dijiste. No te miento, Mitzel, empecé como a las 9 y cacho a armarlo. Ya mi esposa me dijo, ya está servida la cena. No, no voy a cenar todavía. Ya estoy, porque Emocionado, pues. cuando me agarro trato de terminarlo, ¿no? Ya estoy. Pues ya eran las 11:30, 12 de la noche, ¿y qué crees? Pues al final lo armé y me van sobrando piezas. Entonces dije yo, ¿y estas piezas qué hago con ellas? Como buen mexicano venían de más, yo creo. Los Entonces, repuestos, dijiste. los repuestos, no sé. Entonces agarro el aparato, empiezo como que dizque a hacer un poco de ejercicio y va tronando. ¡Trac! Ay, señor, ¿ahora qué hice? ¿Qué Ya los crees? compuse. Que ahora sí, ¿qué crees que hice? Pues me fui al manual. Lo que Mm. debía haber hecho desde un principio, como todo bueno, voy a decir buen mexicano, pero comúnmente hacemos, compramos un aparato, una televisión, o yo el aparato que compré para hacer ejercicio, empezamos a comprar cositas de esas, y lo último que hacemos, ¿qué es? Leer el manual. Cuando ahí te dice, antes de armar, lee las instrucciones, Ujú. y empiezas a hacerlo. Luego, lo empecé a armar, miré ya que era por fin, y ahí me di cuenta que me hacía falta. Pues perdí mucho tiempo, tuve que desarmar todo, era un poquito de peso, pues me tardé nomás por no leer el manual, 1 hora, más o menos 1 hora y media, más de lo normal. Así dice mi esposa que es un ruidajo, no la deja dormir, pobrecita. Un saludo que la amo mucho, por cierto. Entonces, Sí. ¿qué pasó? Lo terminé armando, pero ya lamentablemente tuve consecuencias de eso. Y pues no fue casualidad. El tema del día de hoy, ¿cuál es, Michelle? Se llama La Biblia, el manual de vida. Perfecto. Eso es, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la palabra de Dios, que es literalmente el manual de cómo llevar nosotros la vida, cómo llevar nosotros sobrellevar los comportamientos de cómo Dios quiere que nosotros seamos aquí en la Amén. tierra, ¿no? ¿Te acuerdas, Michelle, que hicimos una pequeña encuesta Sí, 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 sí. a personas, ver si tenían Biblia, si no tenían? Nos dio datos muy interesantes, donde fíjense bien qué curioso. La mayoría de las personas que entrevistamos eran entrevistas anónimas. De todas las que entrevistamos, el 95% de la gente tiene Biblias en su casa. Sí, sí, sí. O sea, ahí tienen ya la herramienta. Ahí ¿no? la tienen. Ahí tienen el manual. Ahí tienen el manual. Ahí tienen lo que es la palabra de Dios. Curioso. Por algo dice el récord Guinness que es la Biblia, perdón, que es el libro más vendido en el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo utilizamos muchas veces hasta como adorno. Sí, sí, sí. ¿No? Pero ¿qué crees? No sé si te acuerdas. De los que la tienen, ¿cuántos crees que la leen? Pues me imagino que muy poquitos. ¿Sí? Más o menos de la encuesta Ujú. que realizamos, más o menos entre el 75 y 80% de las personas no la leen, Mm. ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que es la causa más común de por qué la gente no lee la palabra de Dios? Pues creo que, como dijiste hace un momento, ¿no? A veces tenemos la herramienta, a veces tenemos como el instructivo, el manual para poder lograr hacer un objetivo y a veces confiamos en que no, es que yo lo puedo hacer o, es que veo que a otras personas les funciona de tal manera, pues voy a hacer algo muy similar. Pero realmente olvidamos como que esta parte elemental que es la guía, ¿no? Lo que Dios planea para nuestras vidas. Y justo la encuesta que comentabas arrojaba resultados muy interesantes, también como por qué la gente no lo leía y había muchos factores por el cual salían esos resultados, que uno de ellos era que sí tenían Biblia, pero que no lo empezaban porque se les hacía aburrido o que no sabían cómo empezarla. Entonces había muchos factores que muchas veces como pretextos, por así decirlo, lo ponemos cuando simplemente no lo iniciamos. Y bueno, voy a iniciar por el inicio, que a lo mejor es Génesis, y voy a empezar a tener ese conocimiento, pero muchas veces nos confiamos y decimos como, no, pues me espero o en otra ocasión, y lo vamos posponiendo y al final El famoso ahí no queda. tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo. Fíjate, no tengo tiempo para leer lo que es la palabra de Dios, no tengo tiempo, es una de las excusas más comunes que nos Sí. encontramos en la encuesta. Y la otra, lo que lo comentabas, es que es aburrida o
o no le entiendo, ¿no? Sí. Fíjate que dice, no es aburrido. Cuando me ha tocado hablar con compañeros, amigos míos, les digo, ¿te gusta la serie? Ahorita todo mundo, pues eso sí son muy buenos, que el juego del Bien dispuestos. calamar, que acá, ¿no? Que cositas así, para eso sí tienen tiempo, ¿no? O tenemos, para no excusarme, ¿no? Pero, curiosamente, fíjense que la Biblia está muy emocionante. Yo cuando lo empecé a leer, y les recomiendo yo a aquellos si les gusta, ¿por qué digo las series? Porque a mí, por ejemplo, en lo particular, me encanta el libro de Samuel y el libro de los Reyes, porque habla de eso, habla de reinados, habla de, voy a decirlo como si fuera una novela, habla de traiciones, habla de guerras, es como una novela dentro de la palabra de Dios, Sí. y es para nuestra enseñanza, ¿no? Amén. Fíjate, voy a leer una parte de la escritura que está en el segundo libro en la segunda carta de Timoteo, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ok? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta versión la estoy leyendo en una versión Reina Valera. Ahora lo voy a leer en una versión que se llama lenguaje actual. Entonces dice así, en Santiago 1:22, perdón, aquí está, 2 Timoteo 3:16, ¿no? Dice, todo lo que está escrito en la Biblia, fíjense bien, ¿no? Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios para tu vida, para mi vida, para su vida, ¿no? Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y mostrarle cómo debe vivir. El manual de vida dice que es útil para mostrarte cómo debemos de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. O sea, qué bonito está eso que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una manera de cómo nos está entrenando nosotros para saber cómo vivir. Realmente, comúnmente no acudimos a lo que es la palabra de Dios, pero me siento mal, tengo este problema, tengo esta situación. Amén. Y casi nunca acudimos a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Sí, ¿No? lo vamos posponiendo, ¿no? Lo vas Ahí está la posponiendo. herramienta. Ajá, vamos haciendo cosas diferentes. No sé si te acuerdas, en la encuesta había una respuesta que decía que un poquito iba así. Yo creo mucho en Jesús, Sí. pero no creo en la Biblia que fue escrita Está por hombres. La Sí, típica palabra recuerdo. o la típico pensamiento de esa gente, ¿no? Y sí, efectivamente no está equivocado, porque la palabra sí fue, como dice ahí, sí, no es que diga, pero sí fue escrita por hombres, o sea, no es como que Dios lo escribió, pero es bien bonito cuando dice que fue una inspiración de parte de Dios. Amén. Y eso nos da a entender un poquito a nosotros que la palabra de Dios fue como dictada o como dice, inspirada por el mismo Dios para tu comportamiento, para que tú seas una persona de bien aquí. ¿Qué opinas de Amén. eso, Michelle? Sí, me parece pues muy interesante porque incluso ahorita mencionabas una parte de que hay personajes, ¿no? Cómo se atrevían reyes, pastores y todo un diferente linaje en este tipo de historias. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que a pesar de que haya esta adversidad tan, vaya, diversa, siempre fue a un hilo conductor que ha sido el plan de Dios. Así es. Siempre ha sido ese el camino, a pesar de las situaciones como vienen aquí en las historias de la Biblia, pero siempre está un plan muy específico que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso para mí me parece muy, muy interesante. De hecho, tengo una experiencia porque cuando me regalaron mi primera Biblia, bueno, no mi primera, porque ya mi mamá me había regalado una Biblia cuando era pequeña. Y esa Biblia, la verdad es que yo la miré y pues dije, bueno, es un libro que no entendía en ese momento, ¿no? Entonces lo dejé ahí estuvo, mi mamá hasta una dedicatoria le puso y todo, y yo simplemente lo pospuse a no leerlo en mi niñez, adolescencia. Cuando decido, tomar la decisión más importante en mi vida, que es el bautismo, los jóvenes de aquí de la red
una célula muy específica, me regalaron una Biblia rosita hermosa que ahí la tengo. Y recuerdo que en ese momento me bauticé y llegué a mi casa, me senté y abrí la Biblia. Y lo primerito que leí fue un versículo que me encanta, que se encuentra en Job 42:5, que dice: de oídas te oí, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando leí ese versículo en lo particular, en un momento tan simbólico en ese instante, porque me acabo de bautizar, acababa de ver ahora la realidad y de ver todos los propósitos que Dios tenía en mi vida, perdón, simplemente me puse a llorar. Me puse a llorar, me quebranté en ese momento y sabía que Dios me estaba hablando y que en ese momento estaba leyéndolo lo que necesitaba leer. Entonces esa parte también me sorprende mucho cómo la Biblia, a pesar de ser en una época diferente cuando fue escrita, sigue llenando nuestras vidas ahora en la actualidad y sigue plasmando estas cualidades y este plan que tiene Dios en nuestras vidas. No sé si tú tengas en alguna ocasión o algún versículo que tú digas, es que me encanta y que cada vez que lo leo incluso tiene un significado diferente porque es en el momento que necesitabas leerlo y aún así sigue teniendo esa... Sí, hay muchos, hay uno de mis favoritos está en la parte del Antiguo Testamento también, en Josué, donde dice: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Fue uno de los versículos que me ayudó a mí a bautizarme, porque el animarte a creer en la palabra de Dios y dar ese paso e ir en contra de la corriente no es nada sencillo. No. Por experiencia se los comento, ya luego hablaremos un poco de los testimonios de cada uno, porque no es sencillo. Pues vas en contra de lo que la gente cree que es correcto. ¿No? Vas en contra de eso. Un ejemplo, volviendo al tema de que no lo leo porque fue un libro escrito por hombres, pero a ver, ¿qué libro no fue escrito por hombres? Entonces, normalmente creemos más otros libros que sí fueron escritos por hombres, que sí lo leo, sí consejos. Hay muchísimos libros muy buenos, no digo que no lo lea, es bueno leer todo tipo de libros, pero a otros tipos de libros sí les creo, sí los entiendo, sí los estudio, ¿no? Pero cuando le hablamos a la gente, no a la mayoría, ¿no? Perdón, no todos, sí la mayoría, lee la Biblia, hay cierta resistencia, que también a veces es entendible, porque la palabra de Dios, ¿qué crees que hace? La palabra de Dios te va encarando, la palabra de Dios te va haciendo sentir mal en el aspecto que estamos siendo pecadores. Si la palabra de Dios dice, ¿sabes qué? Pues no mientas, no forniques, no seas borracho, no todo. Si tú en ese momento estás pasando por esa situación, pues te encara, porque es el mismo Dios el que te está hablando, me está hablando, te está hablando y nos está diciendo lo que nosotros debemos de hacer. Lo curioso es que sí escucho otros libros o sí leo otros libros, pero me resisto a leer. Cuando dice la Biblia, imagínense que yo les digo, imagínense ustedes que nos están escuchando en este momento, que yo les diga, ¿saben qué? ¿Quieres vivir eternamente? Así literal, ¿quieres vivir eternamente? ¿Te gustaría vivir eternamente? Sí, ¿Te gustaría vivir eternamente? Muy probablemente a todos dijéramos sí, porque la eternidad es muy bonita. Pues la palabra de Dios te invita a eso, te invita a que si sigues los consejos que te da la palabra de Dios, vas a tener una vida eterna. Entonces, pero aunado a eso, ¿qué crees? Vas a tener paz, tranquilidad, vas a vivir, obviamente con aflicción, pero va a estar Dios ahí para estar contigo, no en todo tiempo, pero sí va a haber días de pruebas, pero Dios va a estar contigo. Entonces, si yo te digo, el manual de vida, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, va a ser eso. Hay un texto en la Biblia donde dice que el reino de Dios es comparado como aquel hombre que encuentra un terreno. Imagínate, tú visualícenlo, quiero que lo visualicen en este momento, que encontremos un terreno, vayamos a ese terreno, veamos que está ahí, pero veamos que nos damos cuenta que en ese terreno hay un tesoro. Y el terreno, voy a poner un ejemplo, vale, no sé, 500,000 pesos. Pero el tesoro que está dentro del terreno vale millones, ¿no? Realmente, ¿qué haríamos? ¿Qué harías tú, Mitzel?
No, pues intentas escarbar, ¿no? Y buscar el tesoro. Pero no es tuyo el terreno. Lo Tendrías que están vendiendo. comprarlo. Es Pues correcto. tendrías No que... tienes ese dinero. Sí, sí, ¿Qué sí. harías? Tendría que ahorrar mucho para tenerlo, pero Sí. tendrías que comprar el En terreno. la palabra de Dios dice, ¿a poco no irías a vender todo lo que tienes? Ujú. A completas todo ese dinero. Entonces vas a completas los 500,000 pesos, dijimos. Sí, sí, 500. Compras, pides prestado en el banco, donde quiera, porque sabes que lo vas a reponer. Que ya vas a tener para Que ya vas pagarlo. a tener para pagar. Compras el terreno, te haces dueña del terreno y te haces dueña del tesoro. Pues la palabra de Dios dice que es así el reino de Dios. Dice que tenemos tan así, tan bonito es esto, que es comparado con eso. Fíjate, y Sí. para ir un poquito medio aterrizando, la palabra de Dios trae, ni se imaginan ustedes. ¿Quieres ser sabio? Aquí está la palabra de Dios. ¿Quieres ser buen padre? Aquí está la palabra de Amén. Dios. ¿Quieres ser buen empleado, buen trabajador? Aquí está. Buen hijo, buen amigo, lo que no te imaginas. Hay consejos en la Biblia para todo. Amén. Para todo, Sí. Mitzel. Pues es este manual, ¿no? Que nos va instruyendo y que nos va, por así decirlo, nos va preparando. Yo quiero compartirles ahorita un versículo que está en Hebreos 4:12 y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A mí me llama mucho la atención este versículo porque dice que es una palabra viva y cuando esta palabra viva la traemos a nuestra alma, a nuestra vida, empieza a haber estos cambios, empiezan a haber estas respuestas incluso a ciertas situaciones, como decías, oye, pues necesito sabiduría. Bueno, pues aquí específicamente también hay un versículo, Claro. hay historias inspiradas para Sí. que tú puedas desarrollarte y tú puedas Proverbios. sí, eso me encanta. Y poder tú también seguir aprendiendo y poder mejorar tu alma. Entonces, la palabra de Dios lo tiene todo. Todo Sí, sí, lo sí. tiene. Aquí está la respuesta a cualquier situación, problema, circunstancia. Aquí está la respuesta. Sí, y sobre todo ya como un consejo muy personal y muy particular, y lo que dice en la Biblia es, siempre va a ser, lean la palabra de Dios. Amén. Lean la Biblia, leanla. Me imagino que les ha pasado a los que la hemos leído, donde dice que he leído 3 veces el mismo versículo y hasta el cuarto me dice cosas diferentes las 4 Sí. veces el mismo versículo me da enseñanzas Diferentes. Entonces, fíjate, yo antes, no recuerdo el año, me puse como propósito leer la palabra de Dios en un año y me grabé. Ahí estoy en YouTube, quien guste verme, ¿no? Un comercial, ¿no? Síganme, No, pero me animé ahí, lo estuve grabando, pero me di cuenta de algo. Me di cuenta que muchos tenemos el propósito, como tú dices, una invitación también para ti y también para mí. Un propósito sí es leerla y hasta me siento bien decir, leí la Biblia en un año, la leí toda, pero más importante les voy a decir qué es. Más importante es lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22 en adelante. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Voy a hacer un paréntesis, o lectores, ¿no? No dice la Biblia, pero hablando un poquito de eso, no siendo oidores o lectores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Fíjense bien, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿no? O sea, qué bonito. Siempre la invitación es ser hacedor de la palabra, entender la palabra de Dios. Le comento mucho a mi esposa, que aquí está con nosotros, ¿no? Me está viendo. No, le comento mucho yo a ella, donde me acuerdo que íbamos a la clase dominical de niños, ¿no? Entonces hay una, ¿cuántos versículos lees? Y todo, no, yo leo tanto, ¿no? Le dije a mi esposa, un día deberíamos de cambiar esa.
¿cuántos versículos comprendiste? ¿Cuántos versículos entendiste? Digo, es muy bueno leer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya cuando lo lees, cuando lo escudriñas, lo analizas, ya es diferente. Sí, ya te cambia totalmente todo. Además que aquí también nos explica perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Si en ciertas ocasiones nosotros no estamos totalmente, pues no sé, que no sepamos, ¿no? Pero aquí viene la respuesta a todos estos, a todos los mandamientos y que incluso también que si lo rechazas, aquí habla sobre las consecuencias que tú Y puedas tener, sobre qué todo, miedo, ¿no? ¿no? Hay que hablarlo, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Porque la Biblia habla de la vida eterna. Amén. Ahí va a haber una vida eterna, hay vida eterna en el cielo, ¿no? Y va a haber Sí, vida eterna, dice la palabra de Dios, en el lago de fuego que es el infierno, ¿no? Pero bueno, así es. ya siempre digo, es como último consejo, sí, hay que ser disciplinados, Mitzel. Yo Amén. te invito y también me autoinvito a leer la palabra de Dios, pero no dejarla de leer, nada más hacerla como un propósito, sino que va más allá de esto, Sí, de va más hacer el allá, entendimiento. sí, de entenderla, comprenderla y sobre todo hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Pues para lo que dijimos ahorita, ser buen padre, buen hijo, buen hermano, bueno de todo, ¿ok? Sí, amén. Igual como un pequeño tips que a lo mejor a mí me ha servido mucho y que yo sé que a otras personas también, porque me lo han compartido, y es que si a lo mejor a ti te cuesta un poquito entender o si te cuesta un poquito como empezar incluso, acércate hasta un momento, ten una pequeña oración y en esa oración decirle a Dios como Dios, o sea, que es el momento preciso para que tú tienes para mí y que tú abras mi Amén, entendimiento, que tú abras mis ojos espirituales, mis oídos y que en ese momento Dios trate. amén, Amén. Entonces los amén, invitamos para que cada uno también disponga en poder aprender, en poder seguir como propósito, pero sobre todo mantener este momento, esta intimidad con Dios en un libro tan especial que no es cualquier libro, sino que realmente es el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Además, te quiero compartir, Jonathan, gracias. unos pequeños datos curiosos que encontré por ahí que me parecieron muy interesantes y es que la Biblia es el libro más amado, pero así también es el libro Más odiado, más odiado. sí, Entonces, así como hay personas que lo amamos, también hay personas que lo desprecian y que lo hacen a un lado, pero la realidad es que este libro es un libro muy especial que hace cambios que no se imaginan. Los invitamos para que ustedes también puedan tener y sobre todo vivir esta experiencia. También es un libro que ha sido de que une, pero así también divide. También es un libro donde muchos encuentran la vida, pero así también sí. encuentran la muerte. Así es como decíamos ahorita, Mitzel, en la encuesta salió que mucha gente tiene la palabra de Dios o la Biblia, lo que es, las tiene en su casa, a veces la tenemos como adorno, así, ¿no? Pero ahorita ya ni siquiera hay pretexto, porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo no la llevo físicamente la Biblia, que por cierto, este es un libro, una Biblia de estudio, está un poquito gruesa, no hay pretexto, ¿por qué? Porque la tengo en mi celular, manejamos aplicaciones donde viene la palabra de Dios. ¿Tú manejas alguna aplicación, Amén. Mitzel? De hecho, tengo dos Órale. aplicaciones donde es la Biblia, la Reina Valera 1960, perdón. Y también tengo otra aplicación que en lo particular me gusta mucho porque vienen diferentes tipos de traducciones. Ah, ok. Entonces estoy en mi Reina Valera y de que, ay, como que esta Comparas, palabra, haces una ajá, como comparativa. que esta palabra se me dificulta, ya busco una traducción y ahí en el mismo instante, o sea, aquí está la herramienta para en cualquier momento, si estás haciendo fila, si estás esperando, si estás haciendo algo, es el momento ideal para abrir la aplicación y poder leer la Biblia. Y fíjate que bueno, yo utilizo, hay una Biblia que yo utilizo que se llama YouVersion. Soné bien pro, ¿no? Pero es una aplicación que si no la tienes te la recomiendo, donde ya vienen planes para que no te compliques, donde ya te da el día, hoy si hoy le empiezas, Ujú. hoy te dice, ¿sabes qué? El día de hoy tienes que leer estos capítulos, ahí en orden cronológico, o ahí en que lees el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, ya es de preferencia cada uno de ustedes como quieran leerla. Estamos a tiempo todavía Amén. de empezar con la lectura de la Biblia en un año, estamos a tiempo. Si crees tú que es muy complicado, pues empieza a leerla como quieras. Ahorita en internet hay muchísimas
maneras de cómo, pero sí te invito a que te tomes la decisión, empieza a cambiar tu vida. Si quieres, Amén. yo creo, no creo que no quieras cambiar tu vida de una manera muy, muy, muy bonita. Yo te recomiendo que empieces de ahorita, en este momento que estás escuchando este podcast, enfócate, ¿no? Amén. Enfócate es el lema de nosotros, enfócate en Cristo. En este momento vamos a enfocarnos en Cristo y la palabra de Dios. Amén. Y sobre todo, hermanos, amigos que nos están viendo, no estás solo, ¿no? Amén. No estás solo, sino, como dices, si batallamos un poquito en leer la palabra de Dios, no estás solo. Te invitamos, nosotros nos estamos congregando en la Cuarta Iglesia Apostólica, que de hecho es donde estamos grabando en este momento el podcast. La dirección está en Enrique Félix Castro, número 2569, Colonia Humaya. Es aquí en la pura esquina, un edificio gris muy, muy bonita. La iglesia es la más bonita del mundo, dicen, ¿no? Pero no por los edificios, sino por las personas que están dentro de la iglesia. Te invitamos a que asistas si tienes dudas. También por ahí vamos a poner dentro del video las direcciones, ¿no? También se manejan células, las células son un poquito más personales, hay diferentes células, hay células diferentes colonias, las células son más personalizadas, donde se hablan de las cosas de Dios y se van encaminando a la gente que quiere acercarse a Dios, Amén. que quiere vivir la vida eterna. ¿Quieres vivir eternamente? Lee la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues mi deseo es que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Recuerden que Cristo los ama y yo también. Amén. Los esperamos en el próximo episodio, que sabemos que será de bendición, y pues damos por terminado este capítulo de la Biblia. Espero les haya gustado. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bye.